Ok, ahora sí. Muy buenas noches con todos. Gracias por asistir a este foro de nanociencias hasta el momento. Eh, Asimismo, me gustaría presentarles a los ponentes que nos acompañarán en esta noche. En primer lugar, a Lupe Mendoza. Es ecuatoriana graduada en Ingeniería Biomédica por la Universidad de Yachaytec en 2021. Obtuvo su maestría en el programa de bioingeniería en King Abdullah University of Science and Technology, KAUST, en 2024. Y actualmente es estudiante de doctorado en el laboratorio Satoshi Habuchi de Imagenología y Microscopía Molecular en KAUST. Sus intereses de investigación anteriormente se centraron en la optimización de nanopartículas basadas en plata. En particular, dedicó su pregrado a la síntesis y caracterización de nanocristales de silinurio de plata mediante rutas químicas ecológicas. En 2019, su interés se centró en las nanopartículas semiconductoras, las nanoestructuras basadas en boro y las innovaciones emergentes en síntesis ecológica, también llamada green synthesis. De estos materiales de estos mismos materiales. A partir de este momento comenzó a estudiar las estructuras del nitruro de boro, como las nanoláminas y los nanotubos, y su aplicación en la imagenología y las demás aplicaciones que también puede tener. Su trabajo actual consiste en el estudio de nanotubos de nitruro de boro funcionalizados como nanotransportadores de imagen e eficientes en sistemas vegetales para aplicaciones de administración y visualización de genes. Muchas gracias por acompañarnos, Lupe. No sé si quieres darnos algún saludo antes de continuar. Si no, pues continúo con nuestro siguiente tema. Hola, mucho gusto. Yo me llamo Lupe y pues es un placer acompañarlo este día. Gracias, Lupe. Continúo con José Solórzano, quien es graduado de nanotecnología en Tech. Su tesis de pregrado la realizó en el grupo de nanooptoelectrónica cuántica en el Instituto de Ciencias Fotónicas, ICFO, en España. Durante sus estudios participó en distintas estancias de investigación, tales como en la Universidad de Cambridge, Reino Unido, en Blue Marble Space Institute of Science, Estados Unidos, y la Universidad de La Habana, Cuba, además de participar en la aceleradora digital de Hulpres en Francia. Actualmente está realizando una instancia predoctoral en el grupo de sensado cuántico con átomos y luz en el Instituto de Ciencia y Tecnología de Austria. Listo. Oli, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti, José. Me gustaría también presentar a Cristina Rubio, quien es graduada de Química por la Universidad de Tech y actualmente cursa su doctorado en el Penn State University. Ha participado en proyectos de investigación en nanociencia, óptica y caracterización de materiales con énfasis en espectroscopía Raman y simulaciones computacionales. Ha sido ponente en congresos internacionales, organizadora de escuelas científicas y becaria en programas de movilidad y liderazgo internacionalmente. Su interés actual se centra en nanomateriales con aplicaciones energéticas y la intersección entre la investigación académica y la innovación. Oli, muchas gracias por invitarme, igual un gusto. Muy feliz de estar aquí. Gracias, Chris. Y como último, pero no menos importante, Gustavo Cambi, quien es graduado de física también de la Universidad de Tech y actualmente cursa su PhD directo en la Universidad de Queensland, Brisbane, Australia, con especial interés en materiales orgánicos autoensamblados a escala nano en superficies metálicas y su caracterización teórica con DFT y experimental con STM. Ha participado en proyectos de investigación en Tech y la USFQ, congresos como el Nanoscience Summer School en Galápagos y el NanoAndes en Brasil. Además, desarrolló distintas publicaciones científicas durante su pregrado y le apasiona los deportes, la política y la ciencia. Hola a todos, un gusto de estar aquí. Acérquense. Gracias, Gustavo. Es un gusto tener a todos nuestros ponentes de esta noche. Y sin más preámbulo, me gustaría dar inicio de una vez al foro, si están de acuerdo, en el cual tenemos planeado hacer cuatro diferentes preguntas en las cuales podemos saber un poco de su experiencia. Tendrán alrededor de 3 minutos para responder cada una de las preguntas. El orden
será aleatorio y esperamos que sea fructífero para todas las personas que se nos unen en esta noche. Entonces, en la primera pregunta ha sido, ¿cuál ha sido su acercamiento a las nanociencias y por qué creen que estas son importantes? En primer lugar, vamos con Josué. Bueno, mi acercamiento a las neurociencias es bastante directo, ya que estudié nanotecnología. Entonces, en mi caso, más bien lo que yo me centré en realizar durante el tiempo que estaba estudiando es más bien buscarle las diferentes aplicaciones para poder mirar cuál es el área en la cual yo estoy un poco más interesado. Entonces, he ido desde áreas completamente diferentes enfocadas en ciencias atmosféricas, nanobiología, nanoelectrónica cuántica, y actualmente estoy mezclando un poco de las técnicas de nanotecnología, de láseres, de nanofotónica, pero más aplicadas al área para detectar, eh, bueno, las ondas gravitacionales a escala cuántica, que es básicamente detectar la gravedad cuántica. Es un poco más fundamental. Entonces, yo creo que lo importante en general es, indiferentemente del acercamiento que uno tenga, es no solo el interés que uno tiene por un área en particular, sino también lo que uno puede dar apoyo hacia aplicaciones, sea en área que uno esté como más interesado. Puede ir desde salud, energías, diferentes propiedades en materiales, o irte un poco más hacia el área fundamental, que es mi caso. Entonces, todo aporta un poco más al avance, sea fundamental o sea de aplicación, o directamente al avance de la sociedad en cierta manera, sea intelectual o directamente aplicado. Mm. Gracias, José, por tu respuesta. Creo que es muy claro ver la amplitud que las nanociencias pueden tener y cómo se pueden ir aplicando. En este caso, Lupe, me gustaría saber tu respuesta a lo mismo de cuál ha sido tu acercamiento y por qué crees que son importantes las nanociencias. Y si tienes problemas con el internet, tal vez la cámara la puedes apagar. Ujú. Bueno, lo voy a poner. La verdad, a mí me interesa mucho este campo de hacer nanomateriales porque sentía que podía relacionarlo de una manera interdisciplinaria. O sea, lo que quiero decir es, no importa cuál sea tu campo, pero tú puedes como hacer esa intersección, ¿no? Entonces, en un principio yo dije, bueno, es importante crear materiales para aplicaciones médicas, por ejemplo, para implantes o para sustituir ciertos componentes biológicos que obviamente se encuentran digamos, en el humano, por ejemplo, yo que sé, una calcita, por ejemplo, para un componente óseo. Y todo eso podía ser la nanotecnología. Entonces, el no limitarme a solo quedarme en mi campo, pues me dio la oportunidad como de trabajar en el área de nano, en el área nano, digámoslo así, y pues siento que pude ampliar como mi carrera en ese, como que tomando esa dirección, porque... Pues eso, o sea, soy biomédica, pero yo hago bastante materiales y ahorita más también hago ciencias fundamentales. Entonces hago como conocimiento fundamental de cómo funcionan los materiales y cómo los podemos aplicar. Y si piensas en las posibilidades, pues son demasiadas, demasiadas. Y pues eso, siento que por eso son importantes, porque no solo se limitan a algo en específico, sino puedes hacer muchas cosas y puedes utilizar muchas otras disciplinas también. Gracias, Lupe, por tu respuesta. Sí, me parece muy correcto señalar las oportunidades que también desde otras áreas del conocimiento se pueden llegar también a las nanociencias. En este caso, me gustaría darle la palabra a Gustavo. Hola. Bueno, en mi caso, mi primer acercamiento a las nanociencias, yo diría que, mm, bueno, pues como físico es un poco diferente, ¿no? Porque estudias muchas cosas diferentes. O sea, en sí, la naturaleza, todo es local. Eh, pero pues en mi búsqueda personal, ¿no? De qué iba a ser de mi proyecto de titulación y pues en sí la malla curricular de Yacha está muy bien adaptada en física en cuanto a las nanociencias.
y lo cual me parece perfecto. Algo muy experimental, incluso está en el nombre de la universidad. Entonces, cuando inicié a trabajar en estos proyectos de investigación, pues eh, conocí esto de los materiales autoensamblados y pues lo interesante acerca de estos materiales es su eficiencia, no solo energética, sino también de tiempo y demás, ya que pues si de por sí diseñar cosas a escala es muy complicado, y controlar al detalle un, es también eh, complicado también. Entonces, lo importante con estos, la ingeniería del autoensamblaje de materiales en superficies metálicas es que, pues simplemente con fuerzas fundamentales como Van der Waals o interacciones de Coulomb, pues, eh, en especial estas moléculas orgánicas, pues que otra ventaja de las moléculas orgánicas en comparación a materiales pesados que se suelen usar en superconductividad y demás es que, pues, no son contaminantes del todo. Entonces, eh, no solo la ventaja de que prácticamente tu material cuántico o escala nano se va a diseñar por sí solo, o sea, se va a ensamblar por sí solo, pero pues necesitamos hacer un poco más de investigación en este campo para poder contestar todas las preguntas de cómo llegar a crear este tipo de materiales que pues tengan un impacto, ya que pues muchas de las moléculas con las que, basadas en carbono o orgánicas que estudiamos en esto de física, química de superficies, con este tipo de fenómenos, pues tienen potenciales aplicaciones en nanoelectrónica, en catálisis y demás. O sea, eso me parece muy interesante, de por sí. eh, Tratar de diseñar estos materiales a- con un grado de precisión muy alto, pues es lo que me apasiona como tal. Y pues sentir que de alguna u otra manera esto va a ser muy importante, tal vez no ahora, tal vez en 5 años o en algún momento se va a empezar a implementar, pues a hacer investigación de punta en cuanto a este diseño o a este tipo de materiales es lo que me apasiona. Incluso en el pregrado, pues, eh, como en Yache, pues lamentablemente no hay STM, pero pues mediante DFT espectroscopía teórica, pues también pude caracterizar y hacer simulaciones de STM y demás. Pues fue un gran acercamiento. Gracias, Gustavo. En este caso, mm, le doy la palabra a Chris, que era la última pregunta que nos- Sí. Gracias. Bueno, para responder, como química también creo que tengo un approach medio, digamos que no fue tan directo, sí, tan directo desde el inicio, ¿no? Saben que en química tenemos muchas ramas, la universidad también tiene unas ramas de investigación desde la escuela de química que no están tan cercanas a la nanotecnología, pero sí se pueden por ahí seguir sus caminos, sus trucos para llegar, que fue lo que hice yo. Y al final, yo creo que mi primer approach fue con la profesora Floralba López, que le agradezco un montón porque me dio la oportunidad de ir al laboratorio cuando recién entrábamos de pandemia y ya no ni siquiera me acordaba cómo usar la balanza. Tal vez ustedes me acuerden, era totalmente manca, no podía usar nada. Y la profe me adoptó, me ayudó, fue mi mamá científica. Hacíamos nanocompositos en los laboratorios de química. Y después entrando un poco al mundo de los CERS, del Raman, y también con el profe Tivo, que también él diría que es mi papá, mi papá científico. Él, en cambio, me acercó al mundo del DFT. Entonces, ahí también desarrollé un poco mi pasión por los materiales, por entender qué hay detrás, cómo funciona. Yo siempre he sido una defensora de la parte teórica. Amo mucho la parte experimental, pero a mí lo que realmente me gusta es entender qué está pasando atrás, o sea, por qué brilla, por qué pasa todo esto. Entonces, después, muchos semestres después, me fui más a la parte de DFT. Pero sí, en algunas pasantías, en algunas oportunidades, tuve la oportunidad, valga la redundancia,
de ir a algunos lugares que hacían experimentos con todo lo que yo iba entendiendo poco a poco teóricamente. Por ejemplo, cuando fui a Estados Unidos, por primera vez tuve la oportunidad de ver un clean room y cómo se hacían los microchips con el uso de un fotolitógrafo. Claro que hacíamos síntesis orgánica y entendía todo el principio detrás. Entonces era como una parte, no sé, me volaba la cabeza. Totalmente increíble poder ya haber entendido un poquito las propiedades electrónicas, ópticas que estaban pasando y por qué eso al final teníamos por ahí el chip o lo que está sucediendo en todos los celulares y computadoras que estamos usando en este momento. E igual tuve la oportunidad de luego ir a un sincrotrón y mi tesis de pregrado la trabajé en sincrotrones, tecnologías de sincrotrones, modelando materiales que servían como fotocátodos, que son estos materiales que sirven para inyectar los electrones que van a dar toda esta vueltita que luego genera todas las propiedades que tenemos, ¿no? Entonces, tuve la oportunidad de ir a uno en persona, en Italia, al sincrotrón de Trieste. Genial, también increíble. Entonces, la nanotecnología, como decían los chicos, también desde el punto de vista que se le mire, sea teórico, experimental, es increíble. Todas las aplicaciones que tienen, desde cualquiera que sea de las ramas, por ejemplo, Gustavo de física, José de nano, Lupe de bio, yo de química, todos tenemos nuestro granito de arena que aportar al entendimiento de esta gran ciencia. Entonces, sí, ese sería mi mensaje final de esta pregunta, como que no importa tu rama, puedes acercarte a una tecnología. Claro que hay muchísimo que aprender también. Como química me faltaban muchísimas cosas que entender por materias que no recibí, por cosas que me faltaban, fundamentos de física mismo, que tuve que aprender por mí sola, teniendo materias extra, pero se puede llegar. Como les dije al inicio, se pueden tomar sus caminos, a veces más duros que otros, pero se puede llegar. Gracias, Chris, por tu reflexión y creo que respondiste también la segunda pregunta, pero igual me gustaría, quería hacer al revés justo, pero no sé si es que en tu caso tienes alguna otra influencia, persona o contexto que te haya hecho desarrollarte en esta área. Esa era la segunda pregunta. Entonces, sí. Sí, creo que lo respondí un poquito adelantado, como dices, los profes de Yachay. Para mí, la verdad que, como les digo, mi segunda madre, mi segundo padre, que creen en nosotros a veces a ciegas, ¿no? Como que ven a un estudiante simplemente muy entusiasmado, muy motivado y te dicen, vente. Y no les importa que a veces no tengamos habilidad de eso. Como les dije, yo me dedico a DFT también actualmente porque nunca tuve la habilidad manual para estar en el laboratorio. Ya se imaginarán en el laboratorio de química que había que ser tan preciso por ahí. A mí se me caía todo. O sea, encima todo era torpe. Entonces por ahí rompía material y todo y era como que no puedo, Dios, ayuda. Y la profe Flor tan paciente siempre, explicándonos todos varias veces, mis compañeros de Yachay también. Justo recordaba a uno de mis compañeros que tuve, que yo le decía en su momento que él era también un motor, ¿no? Porque yo veía lo que él hacía y era como que no me puedo quedar, no me puedo quedar, tengo que, si el man está metido en 80 proyectos, está haciendo 3 papers, está en todos los clubes, por lo menos tengo que poder con uno. Entonces también creo que es una característica muy especial de Yachay, y es que no solo tus profes te motivan, sino también tus propios roomies, tus propios compañeros. Y claro, los recuerdo ahora con mucho cariño y les agradezco mucho por esa motivación, a veces sin intención, ¿no? Que es como que te ayudan a crecer viendo esa fuerza, esa fortaleza de no parar. Entonces diría eso, para responder como resumen. Mis profes que creyeron en mí a ciegas y mis compañeros que con su propio talento y su propia fuerza pues motivaban mucho. Gracias, Chris. Entonces, como vamos al revés, Gustavo. Pues pues, eh, mi respuesta es algo similar a lo que dijo Chris, pero pues mi mayor influencia, pues mi tutor de pregrado, el profesor Duncan Mowbray, eh, fue una gran inspiración, es una excelente persona, más allá de, o sea, con él entendí que detrás de cada científico hay la mayor, el, o sea, detrás de cada científico, la mayor cantidad, es muy probable que haya una muy buena persona. O sea, cuando una persona es muy brillante, por lo general es muy empático, sabe cómo llegar más allá del salón de clases, por supuesto, ¿no? Recuerdo que pues conversábamos un montón en el árbol de la vida,
acerca del proyecto, acerca de otras cosas, de nanociencias en general. Eh, ese es un gran recuerdo que tengo del pregrado, al menos de mi última etapa, pero al igual que como dice Chris, tus compañeros, ¿no? No solo tus compañeros de curso, sino todos aquellos que ya se graduaron. Yo recuerdo que siempre pensaba en los chicos de la segunda generación de Yachay, que nosotros los veíamos como la generación dorada, porque había un chico que se fue al CERN, había un chico que se fue a otro lugar y así. Los primeros chicos que se fueron a CAUS, los primeros chicos que se fueron a, a, a Corea, a Japón, a Europa, a Erasmus Mundos. O sea, ellos nos motivaron y nos enseñaron de que es posible, 100%, o sea, y no solo eso, o sea, es porque en Ecuador, o sea, no es muy común ese tipo de cosas, o sea, como que en general, en cualquier otra universidad que no sea Yachay, el porcentaje de alumnos que va a un Erasmus Mundus o esto es muy pequeño. O sea, entonces, es ese cambio de mentalidad que Yachay aportó en general a mi vida y pues mis también ciertos compañeros de clase con los que siempre hablaba y les decía como que estoy pensando en postular a este lugar y me decían como que postula, pero también postula a este otro y qué tal este otro lugar. O sea, trata de postular la mayor cantidad de lugares que puedas. Y no solo eso, también las conferencias o los conversatorios que hacían con los estudiantes que ya se habían graduado. O sea, mostraban, en general en Yache siento que todos los graduados de por sí eh, aman compartir su experiencia y cómo fue el proceso para ellos. Claro, para cada persona puede ser algo distinto, pero pues sigue siendo, ¿no? Eh, otra gran influencia para mí fue pues asistir a cada uno de estos congresos. Por ejemplo, en Nanoandes recuerdo que visitamos el sincrotrón de Brasil y eso también fue una grata experiencia, o sea, porque puedes ver de primera mano de que es posible hacer ciencia que en realidad impacte a la sociedad en una primera instancia, que la colaboración en los países desarrollados entre empresas, entre academia, es real y que está existiendo y que pues no, no lo que vayas a hacer no se va a quedar en laboratorio como tal, o sea, y que pues si bien en Ecuador el sistema es un poco burocrático y demás, presenta muchos problemas, pero pues aún así se puede hacer. Igual todas las charlas, todos los speakers que escuché en Galápagos, incluso pues me ayudaba mucho a responder mis preguntas internas de qué es lo que quiero hacer al terminar. Quiero hacer teoría, quiero hacer experimental, podría hacer ambas. ¿Qué tal si estudio esta? Porque el mundo de la nanoscience es muy grande, es gigante. Es nano, mundo, gigante. Porque hay un chiste de ciencia. Um, pues es muy interesante y también es muy complicado saber exactamente qué es lo que quieres hacer. Pero pues yo sí les recomendaría a cada uno de ustedes que asista a todos los congresos, a todos los conversatorios y todas las oportunidades que presenta Yachitec por este mismo motivo. O sea, de por sí puede ser muy inspirador, pero pues también tienes que tratar de enfocarte, ok, ¿qué es exactamente lo que quiero hacer? Porque pues recuerdo también que cuando conversaba con el profesor, mi tutor, Duncan, pues eh, él ha participado en muchos proyectos diferentes y la versatilidad de lo que puedes hacer siendo teórico es increíble también. Entonces, es un mundo. Eso sería. Gracias, Gustavo. Entonces, ahora, Lupe, porfa, ¿cuál ha sido tu influencia más grande, sea persona o contexto? Claro, primero, pues como les dije, yo hacía biomédica y me interesaba, la verdad nunca le hallé como un interés genuino a todas las cosas que veía como de biología y demás hasta que empecé a tener clases de nanoquímica, física de los nanomateriales, de estado sólido y todo eso me empezó a interesar bastante y también tuve la oportunidad de trabajar
con Siamar, un profesor que tuvimos en Yachay, y me inspiró mucho y también tuve la oportunidad de hacer muchos experimentos, no solo en Yachay, sino también en otras universidades de Ecuador. Y hubo un momento decisivo en mi vida que yo tuve también la oportunidad de hacer inmunología con otra profesora de Yachay. Y estaba en ese debate, ¿no? Y sentía que ambas personas, ambos profesores me apoyaban demasiado para como impulsar mi carrera, pero fue eso, ¿no? O sea, la motivación de mis compañeros y a lo que decían que esa persona que fue al CERN también fue alguien muy cercano a mí y en ese entonces me dijo como que la física todavía no ha alcanzado como su mayor punto y entonces como que dije, bueno, voy a empezar, voy a darle la oportunidad y voy a como eso, bustear mi carrera y encontrar como que lo que de verdad me gusta. En ese entonces me gustaba inmunología y nano, pero pues siento que fue un buen comienzo para mi carrera y lo que hago pues siento que también es una rama que casi nadie está haciendo y espero que algún momento ser como esa, ¿cómo se podría decir? La persona que pues de mi carrera que es la pionera, digámoslo así. Y ya, fueron profesores, fueron mis amigos de Yachay. Siento que Yachay es un buen ambiente para no solo competir sanamente, sino también para apoyar a otros. O sea, es como esa competencia sana. Siento que vengo de esas generaciones donde todos nos apoyábamos, todos, o sea, o todos nos hundíamos o todos nos apoyábamos. Y eso fue motivo y pues razón suficiente para seguir adelante. Esa es como mi mayor motivación, mis compañeros y mi profesión. Gracias, Lupe. Josué, no sé. Sí, yo diría que en mi caso, bueno, como ya estaba literalmente metido en nano, fue un poco diferente. Yo comencé a estudiar nano porque cuando estaba en el colegio, estudiando contabilidad, encontré un libro de biología que decía que iban a haber nanorobots que iban a curar el cáncer. Entonces yo dije como, wow, qué cool. No sé qué es, pero voy a hacerlo. Entonces busqué en Wikipedia qué es nanotecnología y luego me inscribí a la U. Entonces, eso fue por un lado y por otro lado, una influencia muy particular de mi caso es que yo no conocía a ningún científico hasta que comencé a ver un programa que se llamaba Ecuatorianos por el Mundo y justo apareció alguien que contaba que hacía matemáticas y que siempre viajaba a presentar su trabajo. Entonces, a mí me pareció muy interesante como que voy a estudiar algo que no sé qué es, pero que parece que se puede hacer un poquito de todo y puedo sacarle provecho para aprender otro idioma y viajar, que es algo que a mí me gusta conectar mucho. Pero justo en ese momento fue cuando, justo como mencionaron los chicos, las personas o los estudiantes de las primeras generaciones de la U comenzaron a salir bastante a diferentes países. Entonces yo decía, oh, yo quiero hacer eso. Entonces, aunque no sé cómo comunicarme en otro idioma que no sea español, quiero hacer eso. Entonces, apenas llegué a la U, pues uno ve un poquito de todo y la verdad, justo como dijo Gustavo, había muchas conferencias a las que uno podía ir. Al inicio, muchas eran solo en inglés, entonces yo no tenía ni idea de lo que estaban hablando, pero sentía que se escuchaba bonito lo que decían. O sea, una y otra palabra que fui entendiendo ya era como, ay, ya entendí eso. Pero tenía este miedo de, ok, yo quiero hacer algo, pero no sé, por ejemplo, inglés para hacer esto. Entonces, yo diría que hasta este punto, un factor importante, una influencia para mí, como ya sabía que quería hacer algo de nano, no específicamente qué, pero tenía este temor un poco del lenguaje. A mí me motivaron muchísimo los profesores de inglés. Los profesores del departamento de inglés en general fueron los que estuvieron bastante atrás mío, no solo como para ayudarme con la parte del desarrollo del lenguaje, así muy rápido, sino también como para estar conmigo todo el tiempo dándome ejemplos de tal vez qué hacer o qué no hacer, o más bien cómo conectar con personas
gracias a ellos yo pude conocer o, por ejemplo, ir a Reino Unido muy fácilmente con housing todo cubierto y así. Entonces, y durante todas estas estancias que pude ir haciendo, hubieron un par en particular en las que yo dije, wow, yo quiero hacer esto. O sea, no sabía al inicio bien a lo que estaba aplicando. Creo que eso em, nos ha pasado a todos, como aplicamos a algo, a un summer school, a un proyecto, pero cuando tú ya estás trabajando en el proyecto es que comienzas a darte cuenta de qué estás haciendo en particular y qué es lo que estás aportando tú. Pero también creo que algo muy importante es las personas con las que estás trabajando en ese momento. Yo al inicio tenía un poco de dudas de, ¿qué hace un científico? ¿Solo da clases o qué más puedo hacer? Pero cuando ya estuve en estas estancias, estando ahí de primera mano, compartiendo con gente que lleva como una trayectoria y ver como toda esa pasión y sentirse como que muy alegre cuando estás trabajando, ¡pah! Te sale el experimento y te llega, es algo que he estado como viviendo últimamente y te dice, oh, yo me veo haciendo esto. Entonces yo creo que en general es como un conjunto de experiencias que uno va teniendo, sea influencias por personas o por situaciones que te dan ese camino que te dice, mira, pues tú puedes. Y pues si te gusta lo que estás haciendo, puedes seguirle adelante. O sea, si tú crees que puedes, tú puedes. O sea, porque si uno pues piensa que uno es capaz de hacer las cosas, ya es bastante. Ya uno pues ayuda mucho. Entonces, eso básicamente por mí. Gracias, José. Muy inspirador, la verdad. Y claro, como saben, el contexto en el que hacemos este foro es porque estamos muy cerca del Nanoscience Summer School, que también es una plataforma que nos permite tener estos acercamientos a investigación, oportunidades profesionales, a redes de contactos que nos permitan potenciar nuestras virtudes dentro de las nanociencias, si es que nos dedicamos a este campo, o si es que de alguna forma se entrecursa con nuestras pasiones, ¿no? Y como parte de esto, me gustaría continuar con la siguiente pregunta, que justamente tiene que ver con esto porque yo sé que algunos de los ponentes que están aquí no han tenido la oportunidad de asistir al Nanoscience Summer School, pero quienes sí puedan responder esta pregunta, me gustaría que nos cuenten qué ha significado el Nanoscience Summer School para ustedes. En este caso, cualquiera puede preguntar, incluso desde lo que han visto, que ha sido en la Science Summer School para el resto de compañeros, así. Pueden también comentarnos, pero quienes hayan tenido la experiencia de cerca, pues pueden hacerlo también. Lo dejo libre. Ahorita quien primero abra el micrófono tiene el chance de responder. Voy yo. Bueno, voy yo porque al final, no sé si todos saben, tal vez no, pero el doctorado que estoy haciendo ahorita lo conseguí en el Nanoscience por un contacto que hice al ir al Nanoscience, ¿no? Entonces, como decían los chicos, las conferencias te abren las puertas al mundo, no solamente las organizadas, digamos, por Yachay, sino también un poquito las conferencias organizadas por otras instituciones. Hemos ido incluso a la ESPE, a otras universidades, y tengo amigos que han conocido ahí sus actuales tutores de tesis. Entonces, me recuerdo mucho de Daniel Salguero, que es de la Escuela de Física. Yo lo vi a él conseguir su tutor de tesis. Él estaba sentado al lado mío y sacó una charla de un profe que le interesó mucho la charla, valga la redundancia. Estoy un poco nerviosa, perdón por redundar tanto, pero se acercó después de la charla y le preguntó y comenzó a hablar con él y consiguió su posición de doctorado de esa forma. Y yo me inspiré full porque a mí siempre me da mucha vergüenza hablar. Ustedes me ven así toda habladora, pero a mí me da mucha vergüenza hablar con los profes. Entonces fue como que, Dios mío, ¿cómo puedo hacer esto? Y después de esa conferencia, unos meses después, fue el primer Nanoscience. El primero después de muchos años, en la pandemia y todo, que justamente Charlotte y Melanie lo resurgieron de la muerte. Y desde que yo estaba en primer semestre, siempre soñé con poder ir a Nanoscience. Para mí era como que, wow, todos los chicos, todos los profes que iban allá a Galápagos. Soy de Ecuador y nunca he ido a Galápagos, Dios mío. Entonces sí, era como que todo unido. Y sí, y fui, y conocí al profe.
al profe que ahora es mi tutor de doctorado, mi advisor. Y me acerqué, pero de una manera un poco así como tímida, ¿saben? Como que, ay, qué chévere su charla. No le pregunté nada directamente del programa. Después de esto me uní al comité organizador del Congreso. Tuve la oportunidad, la verdad que como una persona de la Escuela de Química, una oportunidad bastante grande, porque hasta ese momento todos los organizadores eran de física. Entonces, pude ayudar un poco, hacer un poco de voluntariado, digamos, para poder ayudar en cositas que hacían falta en las redes sociales. Y pude ir a la segunda edición. Y en esta segunda edición hago un contacto más directo con este profe y ahí es donde me entero de que tienen posiciones pues disponibles, digamos. Entonces, esa. Para mí el nanoscience ha cambiado literalmente mi vida, no solamente en las oportunidades que me ha dado de conocer a los ponentes, a los speakers, que a veces ser parte de un comité organizador o ser de las cabezas, los líderes de clubes, de asociaciones, son oportunidades que te dan este pase, digamos, a conocer a los profes de una manera más directa que ser solo asistente, ¿no? Entonces siempre requiere un poco más de trabajo, de esfuerzo, estar ahí horas antes, horas después, pero te deja hacer este contacto y esta práctica para cuando ya te toque realmente hablar con alguien así, ¿no? Y eso, la verdad que yo he ido a algunos congresos, he ido, por ejemplo, al ACS de San Francisco, tuve la oportunidad de presentar un póster, pero ningún congreso en mi vida ha sido tan cercano como es el Nanoscience. Y tal vez Gustavo me dará la razón en su momento. El contacto que haces con los profes de ahí es súper chévere porque estás en un ambiente de playa, de diversión, te puedes ir a tomar una cerveza con todos los profes. El año pasado estuvimos con un profe de Japón que recuerdo que estaba bastante feliz con la cultura ecuatoriana, un poco happy con un par de cervezas. Y todos estábamos muy, como que en un ambiente muy chévere, ¿sabes? La profe Gema, los profes de química, es totalmente otro mundo, totalmente otro mundo. Verles a todos los profes con sus vestidos de playa, sus gorritos floreados, un poco quemados. No, súper chévere. La verdad que el espíritu, igual de los estudiantes, el año pasado hubieron muchos chicos de otros países, Polonia, México, amistades que hasta el día de hoy conservo, nos seguimos en redes sociales. Entonces sí, totalmente otro mundo. Yo la verdad que recomiendo 100%, más allá de mi bias personal, porque soy parte del comité, pero pues enamorada totalmente, por algo me uní al comité, fue como que esta oportunidad súper chévere y la verdad que la primera vez que fui fue gracias a un grant que me dio el American Chemical Society, el chapter de la universidad, que también, en mi opinión, un gran club que te da fondos para irte a un congreso. O sea, eso es muy difícil de conseguir y una oportunidad muy grande también. Y eso de mi parte, yo creo que lo he dicho todo con eso. Muchas gracias, Chris. No sé si cambio. Sí. Ok, pues Chris ha dicho todo, pero igual quería contar un poco desde mi perspectiva, ¿no? Mi recomendación para todos los chicos en general, siempre que vayan a un congreso, es que tengan mucha iniciativa de hablar con, simplemente hablar, hablar con quien sea. Puede ser un estudiante de PhD, puede ser un postdoc, puede ser un doctor, como se dice en la ciencia, ¿no? En la academia, que un profesor, pues, claro, o sea, no, simplemente conversar. Yo recuerdo que incluso cuando estaba en Anoandes, estaba conversando con una doctora de México, me parece que es química, pero hace algo de nano. Es simplemente conversando y yo le preguntaba como que, ¿y en qué área trabajas? Y me preguntaba a mí en qué área trabajo. Después me dijo como que, ¿sabes qué? ¿No estás interesado como en hacer tu máster acá en CIMAP? Y yo como que, no sé, tal vez. Entonces, este tipo de oportunidades muchas veces sí puedes preguntar y simplemente con mostrar interés. O sea, también hay que considerar que los doctores son personas muy ocupadas, que conseguir estudiantes a veces es muy complicado y que hablar en persona con ellos, porque muchas veces ni siquiera contestan los correos, porque están muy ocupados. Entonces, hablar en persona con ellos es un plus muy grande. ¿Y a qué voy con esto? Sí, es verdad que Nanoscience es muy diferente a otros congresos a los que he asistido y todo el mundo está muy abierto, muy feliz, porque todos están en un lugar, en un paraíso, que es Galápagos. O sea, de por sí en el ground stage ya están muy felices. Eh,
ahora eso sumado a una cerveza, sumado a compartir la experiencia latina, hay muchos europeos o mucha gente de afuera que nunca ha tenido gran contacto con Sudamérica, entonces les agrada mucho. Incluso yo recuerdo que mientras estaba explicando el póster, a uno de los profesores también como que me dijo, eh, me hizo una especie de oferta también, como que sí, ¿qué tal? ¿Qué opinas? Mi trabajo es muy similar. Y luego conversamos después del póster y como que sí estaba interesado en ver la posibilidad de aplicar para ir a hacer el máster. Era en Israel, me parece. Y y pues, si bien la posición en la que estoy ahora no está muy relacionada con el nanoscience, el nanoscience me sirvió para contestar muchas dudas internas. Por ejemplo, recuerdo que antes de venir acá pensaba mucho en estudiar en Alemania. Entonces, habían speakers de Alemania y les preguntaba a ellos cómo era la experiencia y cómo en realidad o sea, cómo es la experiencia de vivir allá y qué cosas son posibles y qué cosas no son posibles. Entonces, es una gran experiencia. Yo les recomendaría a todos los estudiantes de IH que vayan a la Nanoscience. Les puede abrir muchas puertas y pueden aprender a ampliar su barrera o su conocimiento en esta gran ciencia. Gracias, Gustavo. Justamente como les comentaba, no sé si es que alguno de los otros ponentes quiere comentar algo, pero si es que no, también eh, recalcar la importancia de que estén pendientes a las oportunidades que ofrece justamente esta plataforma. En unos pocos días, tal vez, ya estamos abriendo las inscripciones, entonces tendrán la apertura para formar parte de esta conferencia, poder llevar sus trabajos, presentarlos, darlos a conocer internacionalmente y tener este chance de poder compartir con científicos de alto nivel. Entonces, me Yo gustaría... quería acotar algo chiquito. Ya, dale, José. Bueno, yo no he ido al Luna Summer aún, pero algo que yo creo que es muy interesante es que en general el Nano Summer puede ser como un buen punto de partida para todos, como para perder ese miedo. Como científicos chiquitos siempre da ay, ¿qué me va a pasar? Justo como mencionó Chris, a veces uno está muy miedoso de qué va a pasar aquí. Pero es un buen punto para empezar, ya que pues Galápagos es un ambiente natural, la gente está mucho más relajada. Yo creo que estar en un ambiente donde es un ambiente que uno puede entrar en confianza, en una discusión muy tranquila pueden salir como muy buenas oportunidades, tal como dijeron los chicos. Pero también, más que eso, también es un punto donde uno puede como mirar qué están haciendo las demás personas, sea que ustedes quieran hacer algo relacionado o, por ejemplo, si quieren participar en algo diferente, como el Hull Prize, o simplemente aprender. O sea, tal vez hay, no sé, charlas o conferencias que uno no entienda como de profundidad qué es lo que están haciendo, porque pues siempre hay algo nuevo que aprender. Pero siempre hay algo que se queda como, yo escuché que hacen esto ya. Que al final puede ser una guía como ustedes pueden después simplemente decir, yo escuché esta palabra ya, ¿qué será? La busco y resulta que te llama la atención y después encuentras algo que también quieres hacer relacionado a eso. Entonces, yo siento que puede ser eso, ¿no? Un buen lugar para comenzar a explorar un poco las áreas, pero también como para desarrollar estas soft skills que son muy buenas. Así que vayan. Gracias, José, por las ganas y compartirnos de esos para asistir al NanoScience. Bueno, entonces ahora vamos a acabar el foro con la última pregunta y luego daremos paso a las preguntas del público. Pero la última pregunta es, ¿cómo creen que las nanociencias están cambiando el mundo y cuál creen que son el futuro de estos? En este lugar, en este caso, me gustaría empezar con Lupe, no sé si estás por ahí. Sí, sí, estoy aquí, no se preocupe. Bueno,
Por ejemplo, a mí me gusta mucho, o sea, eh, pues como siempre menciono que, eh, bueno, aquí ya está un poquito madrugada, por eso me siento como un poquito cansada, pero eh, siento que, como les dije antes, como que todavía no hemos visto como todo el poder o todo lo que podemos alcanzar usando la nanotecnología, ¿no? Y actualmente yo me encuentro desarrollando ciertos nanomateriales que sirven para reemplazar los materiales tradicionales que utilizamos en agricultura para liberación de genes, de fármacos y pues mejorar digamos, mejorar las plantas y por lo tanto también mejorar la productividad de los cultivos, ¿no? Y siento que, por ejemplo, en ese caso es como que, si imaginas las posibilidades son muchísimas. Es como vas a mejorar los alimentos y por ende vas a mejorar también la nutrición de nosotros como humanos, ¿no? Y no sé, es como, es difícil pensar en todas las cosas que se pueden lograr porque son hartas, son demasiadas. Y pues ese sería como mi comentario, ¿no? Que es incierto, pero a la vez es fascinante. Ok, muchas gracias, Luca. En este caso, Gustavo. Ok, ah, un approach que me gustaría hacer a esta pregunta es eh, el humano o la sociedad como tal, pues desde el inicio de la historia, pues hemos tratado de pues mejorar nuestras herramientas, ¿no? Al principio usábamos rocas, luego descubrimos que podríamos hacer metales. Hoy en día descubrimos que podemos alterar átomo por átomo la composición de lo que hay en los materiales que usamos, o incluso jugar un poco con las moléculas y ver a una escala con mayor precisión las cosas que usamos. Hubo algo que me impactó también, que me recuerdo cuando estaba en el sincrotrón de luz en Brasil. Ellos mostraban unos resultados que tenían de que hacían mediciones en tiempo real de cómo las semillas de maíz absorbían los fertilizantes que ellos hacían, y en base a esto hacían mejores fertilizantes. Entonces, eh, y no solo esto, sino que también esto tiene un approach algo cuántico, en donde hay mucha incertidumbre de lo que sí, si que lo que haces va a funcionar como, o sea, de lo que quiero decir es que, y mi mensaje es que en el mundo nano, eh, lo que lo hace tan difícil de diseñar este tipo de cosas, es nano dispositivos, dispositivos cuánticos, es que hay un poco de incertidumbre de que si tu hipótesis va a resultar como tú crees que va a resultar. ¿Ok? Porque hay muchas, al menos yo he visto un poco de manera experimental, hay muchas variables. Entonces, mm, eso es el por qué puede llegar a ser tan complicado diseñar este tipo de cosas. Pero eso también contesta a mi pregunta de que, ok, hoy en día ya estamos empezando a reemplazar cosas comunes que usamos de manera recurrente en todo tipo de industrias y en una daily basis de manera social, incluso como dijo Lupe. eh, pero esto no se va a acabar mañana, tampoco en 5 años. Esto es algo que o sea, siempre no sabemos si se puede hacer de una mejor manera hasta que alguien lo haga. Entonces, porque hay incertidumbre, o sea, es algo que está en una escala muy pequeña. Entonces, desde mi punto de vista, las nanociencias pues están cambiando el mundo hoy, lo han cambiado algo ayer y mañana esto seguirá creciendo exponencialmente. Entonces, es el presente y es el futuro. Gracias. Gracias, Gustavo. Chris. Sí, completamente de acuerdo con los chicos. Es un área de la ciencia que está en su auge. Está uno de los mayores hot topics mundiales, los materiales cuánticos, los microchips, nanochips, lo
todas las tecnologías que tenemos a nuestro alrededor pueden ser mejoradas y están siendo mejoradas, están siendo estudiadas por muchos laboratorios del mundo. Más bien, mi mensaje que quisiera recalcar es que se puede aportar un granito de arena desde cualquiera que sea su campo, desde cualquiera que sea su área de investigación, desde cualquiera que sea su carrera. Entonces, igual muy feliz que el Club de Nanoscience se esté reactivando para que igualmente les pueda mostrar un poquito todo lo que se puede hacer, porque como decían los chicos también, los congresos, los clubes, los acercamientos a investigaciones que hacen los profes nos abren un poquito los ojos a las posibilidades que existen. Y qué mejor forma que escucharlo de personas que lo están viviendo un poquito desde sus perspectivas, ¿no? Desde su punto de vista. Entonces, sea experimental o sea teórico, siempre podemos aportar un poquito a esta ciencia a esta área de la ciencia que está creciendo cada día y que, como dice Gustavo, seguirá. Y bueno, esperemos que podamos ser parte de eso. Esperemos, no, trabajemos para eso. Sí, para poder seguir aquí. Y ese sería mi mensaje. Muchas gracias, Chris. José. Sí, pues lo que yo quería acotar es que el simple hecho de que, por ejemplo, nosotros estemos aquí siendo de diferentes áreas, cada uno trabajando en algo diferente, muestra el detalle de cómo nanociencias en general puede ser muy interdisciplinario. Nosotros hacemos algo muy particular y así como nosotros, hay mucha gente en todo el mundo haciendo algo completamente diferente a lo nuestro, abriendo nuevas áreas de investigación o nuevos campos o nuevas aplicaciones en cosas que tal vez ya conocíamos, como tradicionalmente, o simplemente comenzaron a surgir por curiosidad. Entonces, siempre hay algo que puede cambiarse, que puede mejorarse. Y justamente, o sea, por ejemplo, yo nunca esperé como comenzar a estudiar nanotecnología, luego pasarme a relatividad en física. Siempre hay algo que uno va a aprender, hay algo loco por hacer. Pero el hecho es que siempre hay algo que uno puede aportar. Y como que si uno cree si uno va teniendo como estas interacciones, uno puede simplemente darse cuenta de cuán amplias son las aplicaciones que puede tener y que pues puede ayudarnos a solventar muchas necesidades humanas o complementar el intelecto que nosotros vamos teniendo en áreas en específico. Entonces es algo que va pues, avanzando mucho con el tiempo. No es algo temporal, es algo que va a llevar bastante práctica con procesamientos, pues tal vez en algunos casos lentos, pero seguros, pero se va a dar. Perdón. Muchas gracias, José, y a todos quienes nos compartieron su perspectiva acerca de las nanociencias y cuál es su futuro, ¿no? Ha sido muy motivador escuchar todos sus discursos y creo que nos dejan un mensaje bastante grande. Ahora me gustaría dar paso a las preguntas del público, tanto al presencial como al virtual. Entonces, el presencial se acercan, por favor, para hacer las preguntas y virtual estoy pendiente al chat. O pueden abrir el micrófono también. Acá tenemos una pregunta en presencial. Ven. Hola, buenas noches con todos. Saludos desde Yache. Una pregunta a nuestros panelistas. ¿Cómo sentían ustedes en el grado cuando no recibían materias afines a la neurociencia? Bueno, hay muchas materias, por ejemplo, en química, se ve fundamentos de ingeniería. Entonces, ¿cómo se sentía ver algo que no está relacionado a tus gustos? Gracias de antemano. Voy, Bien. ya. No sé si alguien quisiera. Bueno, voy primero. Sí, dale, Cris. Bueno, sí, la verdad que es una muy, muy buena pregunta porque a todos nos ha tocado, así sea en el tronco común, que es como de las etapas más duras, por eso mismo, porque del tronco común creo que te gustan tan poquitas que son tus propias materias, ¿no? Y todas las demás batallas, batallas. Y sí, también, yo también tuve que ver en fundamentos de la ingeniería cuando estaba en mi carrera y tampoco me gustaba. Era como que, ay, no me gusta. Pero era un poco más difícil estudiarlas, pero al final yo creo que es súper chévere entender cosas. O por lo menos a mí me gusta mucho entender cosas, así sea desde la base, ¿no? Por ejemplo, como decían los chicos, cuando estás en un congreso, así sea un congreso de nanoscience, siempre hay diversas áreas de investigación. Entonces, puede ser en este caso de fundamentos de ingeniería, para tomarlo de ejemplo,
que haya alguien que esté trabajando en los departamentos de I más D de grandes industrias, que esté aplicando nanotecnología, pero siguiendo estos procesos de empresas grandes, de fundamentos, que era un poco lo que nos enseñaban en fundamentos de ingeniería también, cómo se hace la química a grande escala, ¿no? Entonces, incluso para tener este conocimiento base de qué están hablando, de en qué se hace o un poco qué hay detrás de las cosas que se puede hacer, porque como decía Josué, también se hace investigación desde todas las ramas, desde todas las facetas, siempre hay personas en todas las partes del mundo tratando de mejorar todo lo que existe. Entonces, yo lo trataría de ver desde ese punto de vista, porque incluso ahora en el doctorado, acá en Estados Unidos, el programa tiene clases también. Entonces, estoy viendo materias que no me encantan o que no siento que me están ayudando tanto en mi campo de investigación, pero que al final busco la motivación en que tal vez esto me va a ayudar a entender cosas que no están en mi campo, pero incluso para tener una conversación interesante con alguien, tener algo que decir al final o tener un entendimiento básico de lo que hacen los demás. Entonces yo creo que desde ese punto de vista tal vez una motivación chiquita para, para que te guste un poquito y no es motivarte tanto. Gracias, Chris. Por cuestión de tiempo, le vamos a dejar solo una respuesta, entonces te agradezco, Chris. Y no sé si queda alguna otra pregunta. Lana, ven, ¿quieres? La pregunta es medio rara. Si es que, por ejemplo, dentro de unos 50 años la nanociencia resolviera algún problema de escala global, ¿cuál creen que sería? Ya, bueno, es que hay Dale. unos pares de problemas graves en la sociedad, pero yo diría que el problema energético, de eficiencia energética, ese sería uno de los mejores, de los grandes problemas que tenemos. O sea, a lo que me refiero es que pues toda la tecnología está basada en silicio y el silicio no es muy eficiente, o sea, porque se calienta. Incluso la inteligencia artificial que todos usamos también corre en chips que están hechos a base de silicio. Entonces, la idea es que en los siguientes años, pues, se investigue más en chips que no estén hechos 100% de silicio, al menos no todas las partes de este dispositivo electrónico. Entonces, si logramos resolver ese problema, pues daríamos el siguiente paso como sociedad en todo, porque si resolvemos ese problema, podemos resolver problemas de logística, de comida, de todas las áreas. Gracias, Gustavo. En el chat nos mandan dos preguntas. La primera es, ¿cómo es un día normal en su vida? ¿Con qué equipos trabajan? ¿De qué personas se rodean mientras trabajan? O sea, es como una pregunta así bien estructurada. Entonces sí, no sé quién le gustaría mostrarse personalmente de esta forma. Yo podría empezar. Dale. Pues, a ver, en mi caso, yo siempre he trabajado en algo muy diferente a lo que se hace en la U. Yo no soy muy fanático de los materiales, lo siento. Siempre me ha gustado por ir como a algo muy loco, diferente. Entonces, pues, am, en mi caso siempre empiezo interactuando un poco con la gente que está a mi alrededor en alemán. Es un poco complicado porque yo no sé alemán, todavía estoy aprendiendo. Pero el punto es que siempre se comienza con un trayecto, ¿no? No todos vivimos tan cerca del campus, a veces vivimos como en las capitales. Siempre hay una facilidad que en estos, o al menos en los lugares que yo he estado, proveen transporte. Entonces, pues comienzas desde ahí básicamente, levantándote muy temprano, yendo al metro o yendo al tren subterráneo o tomando el bus. Y comienzas una rutina siempre con un cafecito. Sí, al menos en física siempre es el café, nunca puede faltar en las oficinas. Em, con respecto a las actividades que nosotros hacemos, al menos yo estoy trabajando con sistemas de vacío, que son, bueno, sistemas de ultra alto vacío. Son sistemas que tratan de básicamente generar condiciones como el vacío del espacio. Esto requiere que nosotros trabajemos en lugares o en habitaciones que estén completamente limpias, lo que implica que usemos trajes donde solo se nos ven los ojos y estar trabajando con eso parados durante varias horas, siempre siendo lo más cuidadoso posible, porque todo eso es muy caro, y ir avanzando.
A veces sale mal, a veces uno toca cosas que no debe tocar y ya se daña todo. Y usualmente algo que me gusta mucho, que siento que es importante recalcar, es que cuando estás haciendo, yo no estoy haciendo un doctorado, pero haciendo una estancia de investigación o haciendo un predoctorado, es la facilidad que tú tienes un poco para adoptar tus tiempos de trabajo. A veces vas más temprano porque, no sé, necesitas ciertas condiciones para trabajar, tal vez hay menos gente, menos ruido. A veces necesitas quedarte hasta más tarde, es bastante flexible. Eso es lo que quiero recalcar. Y envuelve leer mucho, es mucha prueba y error, tanto con lo que uno ya sabe o con lo que uno está aprendiendo a hacer en el laboratorio. Así como dijo Chris, a mí también se me caen las cosas mucho. Entonces siempre hay que ser extremadamente cuidadoso. Básicamente eso. Siempre hay como tener mucho cuidado. Ah, y si trabajan con láser, no miren a los ojos, se van a quedar ciegos. Eso no hagan en casa. Gracias, José. Otra de las preguntas era, ¿nos podrían dar un ejemplo de alguna aplicación práctica de algo en lo que trabajan o hayan trabajado? No sé quién le gustaría, tal vez Lupe. Bueno, ahorita hago una colaboración y en ese lab, el lab se llama, bueno, ahorita es un lab que trata de asegurar los alimentos y hay ciertos lugares de Asia donde tienen muchas deficiencias, entre ellas es la vitamina E. Y ellos lograron modificar el arroz para que contenga, perdón, vitamina A, para que contenga vitamina A. Y actualmente, pues las poblaciones que tienen esta deficiencia, pues consumen este arroz y le llaman golden rice. Y pues me parece muy práctico, pues porque estás resolviendo un problema social. Muchas gracias, Lupe. Ahorita hay dos preguntas y con estas vamos a terminar. La pregunta dice, hola, buenas noches. ¿Qué es lo que más aman de sus respectivas ramas? ¿Qué consejo le podrían dar a aquellos que recién nos estamos sumergiendo en el mundo de la ciencia? ¿Quién quiere? Chris. De acuerdo. Está difícil. Está difícil porque, les voy a decir por qué. Porque uno en el camino puede ir perdiendo la motivación o cambiando las motivaciones. Entonces estaba tratando de recordar cuál era mi motivación inicial y no la recuerdo tanto. O sea, yo inicié en química, de hecho inicié en biomédica y luego en tronco común me gustó mucho física. Y por eso siempre he estado en química, pero apegada a física, de una manera u otra. Mis mejores amigos he estado en física, siempre he estado en la escuela de física. Quien me conoce me vio ahí en todo, en los congresos, en todo. En el NanoFist yo estaba ahí presentando mi póster. Era, sí, tenía corazón de física en la escuela de química. No, pero amo a mi escuela de química también. Pero perdí la motivación muchas veces en la carrera y justamente eso recordaba cuando comentaba a la persona que hizo la pregunta que recién está iniciando. Es algo que pasa en tronco común, me quise rendir muchas veces por miedo, por igual no creer en mi potencial muchas veces. Pero como les decía, mis profes y mis compañeros y mi familia fueron un soporte fundamental en jalarte, en no dejarte rendirte. Entonces, diría que lo que más amo de la rama de la ciencia en la que trabajo ahora es tener un poquito de background, porque la ciencia es tan grande, hay tanto que aprender que yo siempre siento que mientras uno más avanza, y sé que es un cliché decirlo, pero uno mientras más estudia, menos, más se da cuenta que menos sabe, ¿no? Y es tan real que tengo que repetirlo. Y eso sí, siempre, mientras más estudio las cosas, menos entiendo, más tengo que leer, más papers, más libros. Y a veces es un poco engorroso, es como, Dios mío, ¿cuándo voy a entender este tema? Incluso se nos olvidan las cosas, es como que ahora estoy viendo matemáticas de nuevo, hace mucho tiempo no veía cálculo, no veía diferencial, integrales, como química, dejamos de ver eso en algún momento. Entonces fue como que estudié 2 años de tronco común para algo, tengo que acordarme. Y es aquí donde ya uno también a veces se cansa, también uno conoce en el mundo de la ciencia, a veces a personas que no son tan buenas, a veces a personas que
que son muy competitivas. E incluso me ha tocado conocer a profes que, como dicen los rumores de otras universidades, ven competencia a sus estudiantes en vez de motivación. Y me ha tocado en la vida conocer a este tipo de personas que también te bajan un poco los ánimos sobre el mundo de la ciencia, la academia y lo que uno puede hacer. También el dinero en mi caso ha sido siempre una limitación muy grande. Por ello es que siempre he recurrido a becas de la universidad, de organizaciones, incluso ahora, para poder estudiar. Entonces sí, mantener esa motivación, o sea, uno tiene que estar fuerte en la idea de por qué estoy haciendo esto y si realmente te gusta. Yo sí creo que es muy importante. Y también aquí, sé que me estoy dando como que vueltas, pero es una pregunta súper difícil y no tuve tiempo de formularla bien. Es también darte cuenta que nunca es tarde para cambiar tu camino. Yo en la escuela de química, como les dije, estuve mucho tiempo en el laboratorio y fue al final ya que me fui a la parte teórica. Entonces, igual estoy feliz porque aprendí mucho en el laboratorio y eso también me ayudó mucho a entender lo que estaba leyendo en la parte teórica, es decir, a interpretar mis outputs, mis resultados de DFT. Pero digamos que tuve muchos cambios y al final sí, mi profesor ahorita, mi advisor, es físico. Entonces, digamos que al final pude dar mi salto a la física, pero me costó, tuve que aprender mucho por mí sola, solid state physics, electrodinámica, materias que nunca las vi en mi pregrado y que tuve que coger ese libro y leerlo yo sola y autoenseñarme, ver videos de YouTube, clases del MIT que están ahí gratis. Entonces sí, no pierdan esa motivación y sobre todo si en algún momento se dan cuenta que no les gusta lo que están haciendo, cambien. Nunca es tarde y siempre hay muchas oportunidades. Siempre hay gente que les va a apoyar. Siempre habrá un físico que acepte a la química en su grupo. Entonces, o al revés, ¿no? Entonces sí, motívense bastante de eso, agárrense de sus amigos, de su familia, de sus ganas de salir adelante. Y diría como mensaje final que como ecuatorianos tenemos la responsabilidad, ecuatorianos de Yachay, la responsabilidad de sacar la cara por la ciencia, que es lo que nos inculcan desde el momento en que llegamos a Yachay. Entonces, me acuerdo mucho que un profe me dijo que a él le dijeron que los mejores estudiantes del Ecuador estaban en Yachay y que él estaba seguro de eso a pesar de que no nos conocían. Y se los digo ahora, los mejores estudiantes de Ecuador sí están en Yacha y son ustedes. Entonces nunca se quiten eso de la cabeza. Sí, van a ir al mundo y van a representar y van a ser los mejores y ya. No, ya no quiero hablar tanto. Bien. Gracias por dar la descripción. Pero sí, fue motivador. José, la última pregunta te voy a dirigir porque justamente habla sobre alguien que no está muy seguro de estudiar nanotecnología, como tú has tenido el chance. Dice, porque no tengo una visión clara de en qué se puede trabajar y también tengo una idea muy vaga de la carrera. ¿Qué me recomendarían para sumergirme más en este mundo y tomar una decisión más certera? ¿O algún consejo que me darían? Pues fíjate que cuando yo empecé tenía mucha incertidumbre. La verdad, comencé igual, no sabía realmente qué hacer. Entonces, algo que a mí me sirvió mucho y algo que es bastante bueno es tener el tronco común, ¿no es cierto? Entonces, ir como dándote cuenta de, por ejemplo, yo comencé con nanotecnología porque quería hacer nanomedicina. Luego, teniendo clases de biología, me di cuenta que no me gusta la biología. O sea, no soy tan fanático, me da miedo la sangre. Entonces, luego dije, ok. Hay esta escuela, no sé bien de qué es sobre la atmósfera, no sé qué tengo que hacer ahí, pero voy a ir a escuchar. Luego fui a otra que estaba más enfocada en dispositivos, luego en algo de carbón. O sea, mi punto es que al menos en mi caso estuve tratando de empaparme mucho sobre diferentes áreas, tal como dijeron los chicos, yendo a congresos o como después ya comenzó la pandemia, comenzar a asistir a todos estos webinars que estaban pues por todo lado. O también veía mucho las clases del MIT OpenCourseWare que dijo Cristina, que eran como una guía bastante fuerte para ir dándome cuenta. Algo que yo creo que es importante es justo lo que dijo Chris, que uno siempre puede empezar de nuevo en un área diferente. Yo lo digo por experiencia propia de andar probando áreas de aquí para allá. Creo que uno al final nunca termina de aprender algo así tan profundo, pero
Yo creo que al inicio, si uno no está completamente seguro, la idea es tener estas experiencias, así sean chiquitas, así sean en un club. Escuchar a alguien que ya ha hecho algo similar puede ser bastante bueno. Cambiarse de área puede ser bastante bien, bueno, da miedo. Hay muchísimo que uno pues, tiene que enfrentar durante el proceso porque pues, hay muchas cosas que uno no cubre dentro del programa académico, simplemente por irte un poquito diferente a lo que se suele hacer. Em, pero yo comenzaría por ahí. Igual creo que a medida que uno va avanzando, teniendo estas experiencias uno se da cuenta de qué es lo que tal vez le gustaría hacer y qué es lo que no quiero hacer. Entonces puede ser un buen método como para ir descartando opciones. Y siempre que hay una persona que ha estado como un poco más experimentado en la universidad, entiendo que siempre hay visitantes de otros lugares, incluso muchos de nosotros a veces regresamos a dar alguna charla. Hablar directamente con estas personas, contarle cuál es tu dilema, contarle como, mira, no estoy seguro. Siempre está bueno escuchar un poco sobre este feedback que estas personas pueden tener y con los profes también, porque los profes también en algún momento de su carrera pudieron haber estado en la misma situación que estamos nosotros. Y al final puede ser bastante bueno darse una idea sobre eso. Siempre se puede cambiar. Ese es el punto que quiero llegar. Si al final a uno no le gusta algo, pues puede buscarse un lugar seguro en la ciencia, que puede ser un poco diferente a lo que uno tenía planeado al inicio. Muchas gracias, José. Em, por ahora terminamos este foro. Esperamos que haya sido una oportunidad para todas las personas que han asistido de conocer estas experiencias que son únicas y que nos dan un ejemplo para cómo llevar nuestros caminos. Es que hemos visto que hay varias alternativas, ¿no? No hay solo un camino y podemos tener diferentes oportunidades. Eh, Como saben también, este evento lo estamos haciendo en colaboración con el Club de Nanoscience porque estamos reactivando. Entonces, para quienes deseen quedarse, vamos a continuar con la presentación de la nueva directiva y también de las actividades que tenemos planeadas para este semestre. Ha sido un gusto para quienes ya no puedan continuar en la reunión y nos vemos en una próxima ocasión. Y ahora en presencial vamos a continuar. Gracias, que les vaya muy bien. Gracias a todos por acompañarnos. Chao. Mm. Ujú.